La cultura caral, que es la civilización más antigua de América. La cultura caral, chicos y chicas, aquí tenemos una imagen de uno de los recintos principales de esta cultura, de la cual vamos a hablar en breve. Se constituye como la primera civilización de América y que tiene una antigüedad aproximadamente de 5.000 años. Esta se desarrolla más o menos alrededor del 3000 a.C., ¿correcto? 3000 a.C. y los 2020 años posteriores le dan una antigüedad de 5000. Empezamos entonces. La cultura caral es considerada, ¿no?, como una de las culturas que se desarrollan en simultáneo con culturas como la de Egipto, Mesopotamia, China, India, Creta, las de Mesoamérica, la cultura olmeca, y aquí en Sudamérica, en Perú, la civilización de Caral, ¿correcto? Que esta le va a dar precisamente esa categoría de ser considerada en América una de las más antiguas e importantes. Y con ello se desplaza de que la cultura caral desplaza precisamente a Chavín, porque Julio César Tello, él la denominaba como la matriz, siendo para él, en el año en el que estudió, como la más antigua, pero al ser descubierta esta por la arqueóloga peruana Ruth Shadi en el año de 1996, le da esta categoría. Entonces, la arqueóloga peruana Ruth Shadi es la arqueóloga que en este año, 1996, descubre esta civilización de Caral, que está ubicada precisamente en nuestro departamento de Lima, en la zona de la costa norte del Perú. La cultura caral tiene una ubicación geográfica, como yo te decía, en nuestro departamento, en la provincia de Barranca, en el distrito de Supe, a orillas de este río que también lleva el nombre de Supe, ¿no? Y esta ciudad tiene un conjunto de pirámides que están levantadas al margen izquierdo del río Supe. Y como yo ya te dije, tiene aproximadamente 5000 años de antigüedad, ¿no? Y esta se podría decir que junto con Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica son focos originarios de la cultura en todo el mundo. Ahora, en este mapa estamos observando que hay civilizaciones casi simultáneas a Caral. Sechín, que está en la zona de Ancash, y Cotox en Huánuco. Caral, al norte de Lima. Este va a ser entonces el esquema el cual vamos a ir explicando durante la clase del día de hoy, sus principales características, aportes, manifestaciones, sociedad y economía, el cual voy a ir explicando en breve. Esta cultura, Caral Supe, así también se le conoce, se va a formar aproximadamente entre el 3000 a.C. a 1600 a.C. Y esta corresponde al periodo del tiempo conocido como el precerámico tardío. Y es por esto de que Caral es considerado como el primer estado político del Perú antiguo y la civilización más antigua de nuestro continente. Ya habíamos visto que Caral se ubica en nuestro departamento de Lima, provincia de Barranca, distrito de Supe, a orillas del río que lleva este mismo nombre, Supe. Ruth Shadi, ya te he dicho, descubre este sitio arqueológico, ¿no?, donde ella ubica 18 sitios arqueológicos a lo largo de 44 kilómetros en el valle del río Supe. Vamos a hablar la primera característica de esta sociedad de la cultura caral. Fíjate tú que aquí tenemos una pirámide social que está dividida en dos grandes bloques, los gobernantes o clases altas y la clase popular o las clases bajas, ambas con sus subdivisiones. En la pirámide social encontramos en la cima a los sacerdotes, como vemos aquí en la imagen, que esta sería una representación de cómo posiblemente era la vestimenta de este personaje, y los funcionarios, es decir, la gente que iba a apoyar al sacerdote en el manejo de esta civilización y de esta cultura, ¿no? Vemos la élite. Si lo comparamos con los pobladores o la clase popular, que están los agricultores, los pescadores, todos los que realizaban actividades económicas para el sustento, nótese ustedes la diferencia hasta en la indumentaria, en la vestimenta. No se visten igual. Los pobladores, la clase popular se viste de manera más sencilla, ¿no? En cambio, los de las clases altas o la élite van a tener ciertas características propias, por ejemplo, también en la vestimenta y en sus atuendos.
Los sacerdotes, que eran las personas quizás más importantes de estas culturas, porque no solamente en Caral, sino también en Chavín, en Paracas, Nazca, Tiahuanaco, ¿no? En las próximas culturas que vamos a ver, el sacerdote siempre tuvo un papel importante, ya que ellos se encargaban de ¿qué? Del culto religioso y de la custodia de los sitios ceremoniales, ¿no? Y también utilizaban estos lugares como observatorios, ¿no? De la luna, el sol, las estrellas, para predecir los tiempos de siembra y cosecha. Esta era la principal característica de los sacerdotes, que muchos de ellos utilizaban, en el caso de Caral, el fuego. Ellos utilizaron el fuego, ¿no? Porque servía para quemar ofrendas para la adoración de sus dioses. Ellos fueron politeístas, es decir, tuvieron varios dioses, ¿ya? Y esta ceremonia se hacía generalmente en un altar ubicado en habitaciones cuadrangulares en los templos, en este caso en el templo de Caral, utilizando ciertas características. Y las principales ofrendas que ellos quizás quemaban en estos rituales era el muyu, que el muyu vendría a ser una carne blanca que está al interior de esta concha de Spondylus. El Spondylus es un molusco que normalmente crece en las aguas cálidas. En el Perú casi no hay. Ellos intercambiaban el Spondylus con los habitantes de la zona del Golfo de Guayaquil, en el actual territorio de Ecuador. Para ellos este era un alimento de sus dioses y era muy cotizado en la época. Y también ofrendaban a sus dioses, ¿no? El maíz, que es un elemento alimenticio muy importante. Entonces, vemos que los sacerdotes tienen una participación protagónica a lo largo de la cultura caral y otras culturas, ¿no? Y así se cree que posiblemente era la vestimenta y el atuendo de las figuras máximas del culto a Caral. Vemos aquí cómo las autoridades de esta civilización van a hacer sus rituales. Nótese ustedes que ellos están en la parte superior de la pirámide, escalonada, con una plaza circular, y el pueblo que está recibiendo la ceremonia. Nótese que más al fondo vemos estas pirámides, base ancha y parte superior más angosta. No termina en punta como las pirámides de Egipto. La característica de las edificaciones en América era sus pirámides escalonadas o también llamadas pirámides truncas. Y estos, los de las clases altas o autoridades, eran los que siempre llevaban los rituales como principal medio de comunicación y de poder someter al pueblo para el desarrollo y la organización de dicho territorio. Aparte, muchos de ellos en Caral, los sacerdotes sobre todo, vemos aquí un ritual con el fuego, ¿no? Al interior de sus monumentos o sitios sagrados, realizaban cultos donde estos sacerdotes también tenían un conocimiento avanzado en la astronomía, porque se dice de que la ubicación de las estrellas y las constelaciones a ellos les permitía, ¿qué cosa? Predecir el tiempo de siembra, de cosecha de los cultivos, para evitar que estos se perdieran. Y este conocimiento les daba el poder a los sacerdotes y las clases gobernantes de Caral para que sean las figuras más respetadas en la pirámide social de la cultura Caral. El habitante de Caral posiblemente se vestía de esta manera, más sencillo que los sacerdotes. Y esto se determina ¿por qué? Porque se han encontrado estatuillas de barro, ¿no? Que simulan, tanto en la vestimenta femenina como en la masculina, cómo es que ellos posiblemente, o el habitante de Caral podía haberse vestido. Dedicaba mucho cuidado a sus peinados, se hacían cerquillos en el cabello, ¿no? Patillas, algunos rapados, usaban mantillas o vinchas, se adornaban con collares y dijes elaboradas con las conchas marinas como el Spondylus, y algunas veces usaban plumas también, ¿no? Recuerden que estamos hablando 5.000 años de antigüedad, 3.000 antes de Cristo. Y los habitantes de Caral usaban ropas, ¿no? Y sandalias hechas muchas veces con tejido de algodón, ya que el algodón también era un insumo muy utilizado en esta época. En el ámbito de la arquitectura, para hablar de otra manifestación importante, Caral construyó sistemas de regadío. No, recuerda tú que ya te acabo de decir que Caral se ubicó cerca al río Supe. Detrás de esta edificación vemos aquí un valle, ¿no? Donde ves tu verdor es porque cerca hay un río y las áreas próximas al río se denominan valles. Ellos hicieron sistemas de regadío. ¿Qué quiere decir?
desviaban el cauce de los ríos para que haya más humedad y de esta manera puedan tener sus cultivos la humedad suficiente para poder tener éxito en sus momentos de cosecha, siembra y tener los alimentos necesarios. También hicieron en su arquitectura sistemas de ventilación al interior de sus edificaciones para tener ventanas, tener comunicación entre ellos, ¿no? Hicieron ciudades, ¿no? Diferentes edificaciones y entre ellas sobresalen 3 pirámides truncas. Una pirámide trunca es como la que vemos aquí abajo, base superior, base inferior más ancha y la parte superior más angosta, ¿no? Un templo, que es el principal, y también otras edificaciones que servían de vivienda, ocupando alrededor de 60 hectáreas. Y los principales elementos que se utilizan es la piedra y argamasa y el barro. Es el principal elemento que ellos van a utilizar. Característica de la edificación costera, barro. ¿Y por qué no la piedra? Porque la piedra generalmente se utilizaba en las zonas andinas, en la sierra, porque en la costa no suele llover, ¿no? Hace 5.000 años no solía llover normalmente en la costa y este era el material que permitía moldear estas edificaciones. Y también se ha notado de que en su decoración existían pisos y paredes pintadas. Ya si visitamos Caral, cuando haya la oportunidad de visitar, se van a dar cuenta de que muchas de estas edificaciones arquitectónicas tienen estas características. Y estas edificaciones sirvieron como centros ceremoniales, ¿no? Fíjense ustedes la plaza, la posible representación de cómo se construyó. Y aquí llegaban a estos sitios ceremoniales personas con ofrendas para hacer peticiones a sus divinidades o dioses. Y eran recibidas por los sacerdotes y eran los que hacían el culto precisamente, ¿no? Acá estamos viendo cómo posiblemente se hicieron las construcciones con piedra y sobre todo barro, que era el principal elemento que se va a utilizar en la costa del Perú en la antigüedad. Aquí tenemos los elementos arquitectónicos: pirámide trunca, base ancha, parte superior más pequeña, angosta y una escalinata que permite su interconexión. Existieron plazas circulares, como la que vemos en la imagen clásica de Caral, hundida, ¿no? Porque está bajo el nivel del piso, con escalinatas para poder interconectar ambos sectores, el sector inferior y el sector superior. Vemos que algunas edificaciones se hacían en forma de U, 3 edificios que dan la forma de una U invertida, orientadas de esta manera también para tener sus rituales. Utilizaron muchísimos escalones, sobre todo en las grandes terrazas, y también utilizaron plazas rectangulares hundidas, ¿no? Para también realizar otro tipo de ceremonias específicas, ¿no? En eso se va a destacar su arquitectura. En cuanto a la economía, los hombres de la cultura Caral tuvieron diferentes características en agricultura, pesca y comercio, siendo las dos más importantes las que vemos aquí, la agricultura y la pesca. Aprovecharon sus productos agrícolas como el cultivo de calabaza, maní, pacae, algodón, ají, maní, entre otros, para poder tener un medio de subsistencia y consumir. Pero también había un excedente, que ahora voy a hablar de qué se trata este excedente. Y también realizaban la pesca aprovechando su cercanía al mar, pescando principalmente anchovetas, usando redes, ¿no? Que en conjunto, en familias o en ayllus o en comunidades familiares, se ayudaban para poder realizar esta actividad económica muy importante del antiguo poblador del Perú. El comercio también fue una tercera actividad económica muy importante, ¿no? Ya que ellos tuvieron un gran conocimiento de su agricultura. Ellos muchas veces tenían excedentes, es decir, si cultivaban maíz, no todo el maíz que cultivaban lo consumían o lo comían, siempre les sobraba. Ese excedente les permitía hacer intercambios o mediante el trueque con otros centros de la época, como por ejemplo La Galgada, Huaricoto, Cotox y Piruro, que ya lo hemos localizado en el mapa anterior, ¿no? En la semana pasada que vimos la ubicación muy próximas a ellos. Y un aspecto importante del desarrollo de esta civilización es el trueque. ¿Qué es el trueque? El trueque es el intercambio de productos sin el uso del dinero, ¿no? Producto por producto. Por ejemplo, un habitante vendía maíz o un determinado producto agrícola, ¿no? Hacia un habitante de la sierra y de repente le daba papa, una determinada cantidad de vegetales, por ejemplo el maíz, por una determinada cantidad de papa, permitía el trueque entre las poblaciones próximas.
Caral, si vemos el mapa de Sudamérica aquí a la derecha, que está ubicada en la costa central del Perú, tuvo acceso hacia la sierra, hacia la selva del Perú y también hacia la zona costera, tanto del Perú como de Ecuador. Se cree que con a estos lugares llegó a realizar este intercambio mediante el trueque. Entonces, la economía se basa, ¿no?, pesca, agricultura y el trueque, y el comercio. Se descubrió también que al hacer excavaciones, Caral tuvo una pequeña cerámica. Ojo, Caral está en una etapa denominada precerámica, pero se podría decir de que es una cerámica muy poco elaborada, porque las estatuillas que se hicieron sin coser, es decir, moldeaban sus estatuillas, posiblemente la imagen de un hombre, de una mujer. Fíjate tú que no tienen muy buen acabado, y estos eran secados al sol simplemente, era una cerámica muy rudimentaria. La cerámica con su mayor desarrollo se va a dar cuando el antiguo poblador peruano usa hornos para endurecer la arcilla, pero culturas como Chavín, Paracas, Nazca y las próximas culturas que vamos a estudiar sí desarrollaron una cerámica de mayor calidad, ¿no?, en su acabado, color, forma y sobre todo al uso que se le dio. Pero sin embargo, ellos tuvieron casi al final del proceso de desarrollo de la civilización Caral un tipo de cerámica, pero de muy baja calidad, como la que vemos aquí en estas tres imágenes. En Caral también se han descubierto que posiblemente ellos en sus rituales religiosos utilizaron la música como un intermedio artístico, como una manifestación artística, ya que se han encontrado 32 flautas hechas del hueso de ala de diferentes aves como el pelícano, y algunas de estas flautas o instrumentos musicales tenían adornos de figura de monos, aves, serpientes e incluso figuras humanas. Entonces, la cultura Caral se va a identificar como una de las culturas o civilizaciones, quizás la más antigua del Perú, desplazando lo que Julio César Tello indicaba de que Chavín era la cultura matriz, pero con el nuevo descubrimiento por la arqueóloga Ruth Shady, Caral entonces se constituye como la civilización y la cultura más importante, ¿no?, en cuanto a la antigüedad.